Hola, buenas, ¿estás bien? Pues sigue estándolo. El Salvador, conocida por sus playas, los sitios de surf y el paisaje montañoso, pero también por su alto índice de delincuencia, y todo debido a que una de las pandillas más peligrosas de todo Centroamérica es salvadoreña, la Mara Salvatrucha. Una pandilla con más de 70.000 integrantes ha llegado a situar a Salvador como el país más peligroso del mundo, pero ha surgido un hombre llamado Nayib Bukele dispuesto a restaurar la paz en el país. En este vídeo veremos cómo era El Salvador antes de la llegada de Nayib Bukele y quién es este hombre que quiere restaurar la paz con mano dura contra los pandilleros. El próximo vídeo que suba será sobre la nueva cárcel construida en El Salvador para los pandilleros y considerada la cárcel más grande de toda Centroamérica. Así que suscríbete y no te lo pierdas. Dicho esto y sin más preámbulo, empecemos. Primero iremos desde el comienzo de todo, desde la Guerra Civil de Salvador. Fue un conflicto bélico interno ocurrido en el país centroamericano, en el que las Fuerzas Armadas de Salvador, conocida con las siglas de FAES, se enfrentó a las fuerzas insurgentes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, conocido con las siglas de FMLN, aunque oficialmente nunca se llegó a declarar la guerra civil como tal, pero se considera usualmente que se desarrolló entre el año 1976 y 1992, y el país vivió un ambiente de crisis política y social durante la década de los 70 y principios de los 90. El número de víctimas de esta guerra civil ha sido calculado en 75.000 muertos y 15.000 desaparecidos. La guerra concluyó después de un proceso de diálogo entre las dos partes y se firmó los acuerdos de paz conocidos como los Acuerdos de Paz de Chapultepec, que permitió la desmovilización de las fuerzas rebeldes y su incorporación a la vida política del país. Las consecuencias de la guerra civil trajo consigo una inmigración masiva de salvadoreños, principalmente a Estados Unidos. Durante la década de los años 80, aproximadamente 92.000 salvadoreños habían inmigrado a los Estados Unidos, la mayoría de la cual se asentaría en barrios peligrosos de Los Ángeles, por ejemplo como el barrio de Pico Unión, un área también conocida como el Corredor Salvadoreño, donde el español se escucha en cada calle, debido a la cantidad de salvadoreños. En Los Ángeles nacerían las dos principales pandillas de Centroamérica, la Mara Salvatrucha y la Mara 18. La Mara Salvatrucha fue fundada por salvadoreños que emigraron a causa de la guerra civil, mientras que la Mara 18 fue fundada por mexicanos residentes en Los Ángeles. Ambas pandillas crecieron a un ritmo incontrolable y al darse cuenta que sería difícil controlar las pandillas, el gobierno de los Estados Unidos decidió deportar masivamente a los miembros de las pandillas. Los deportados decidieron formar células de estas pandillas en los países en los que fueron deportados, y El Salvador se encontraba en una etapa de reconstrucción de posguerra civil, por lo que el ambiente social y político no era el mejor del mundo, pero era el escenario perfecto para la creación de estas células de pandilleros, y lo que inicialmente empezó como un pequeño grupo criminal, en menos de una década se convirtió en uno de los grupos armados más poderosos de Centroamérica y posteriormente de Latinoamérica. La Mara Salvatrucha, también conocida como MS, Mara y MS-13, en sus actividades están incluidos la violación, la inmigración ilegal, la trata de blancas, la extorsión, contrabando de armas, secuestros, robos y asesinatos por encargo, entre otras actividades criminales. Con el paso de los años se han expandido a otros lugares del mundo, como en Estados Unidos, Canadá, México, el norte de Centroamérica, Guatemala, El Salvador mismo, Honduras, en el sur y oeste de Europa. En el sur de Europa se encuentran en Italia, Portugal y España. Los miembros de la Mara Salvatrucha se distinguen por tatuajes que cubren el cuerpo y a menudo la cara, así como el uso de su propio lenguaje de señas. Son conocidos por su brutal violencia y un código moral propio que consiste, en su mayor parte, en crueles actos de venganza. Uno de los crímenes más conocidos de la Mara Salvatrucha en Chamalecón, Honduras, cuando un autobús interurbano fue detenido y tiroteado, matando así a 28 pasajeros civiles, la mayoría de los cuales eran mujeres y niños. En 2014, El Salvador tenía la mayor tasa de homicidios en todo el continente americano, superando a la propia Estados Unidos. Esta violenta pandilla tenía su centro de operaciones en El Salvador, donde todo el mundo les temía y no había manera de hacerles frente. No podías moverte libremente por las calles sin el permiso de estos, no podías abrir un negocio sin su consentimiento,
momento, y después de abrir un negocio local, te extorsionaban para que les pagaras mensualmente, diariamente o semanalmente, ya que en ese momento el que les lleve la contraria acababa muerto. Eran intocables, pero no durante mucho tiempo, porque aparecería un hombre que les pondría un stop. Si te está gustando el vídeo, ya sabes, dale like y suscríbete al canal para apoyar. Dicho esto, sigamos. El 1 de junio de 2019, un joven político se hizo con la presidencia del país salvadoreño. Su nombre es Nayib Bukele Ortez, un empresario publicista de 37 años de edad y con ancestros palestinos. En su campaña electoral se centró mucho en la lucha contra los pandilleros salvadoreños, concretamente el Mara Salvatrucha. A finales de marzo de 2022, los homicidios aumentaron de forma abrupta. Especialmente, el sábado 26 de marzo fue el día más mortífero en la historia salvadoreña en 30 años desde el final de la guerra civil, con 62 asesinatos. La mayoría de los asesinatos fueron cometidos por las pandillas. Con esto, Nayib Bukele les hizo llegar a los salvadoreños de que había que ser duro con los pandilleros, tanto con los que están en las cárceles como los que están en libertad, y para ello había que cambiar el sistema penal. Nayib Bukele reformó el Código Penal y Procesal y de esta forma aumentó las condenas de prisión para los pandilleros. Los que tienen un rango menor dentro de la pandilla se llevarían penas de prisión de hasta 20 años de cárcel, y para los cabecillas las penas se elevaban de 40 a 45 años de cárcel. También se aprobó una modificación de la Ley Especial de Oscuros de Gracia, una ley que concedía indultos a los pandilleros, entre otros. Bukele autorizó a los militares y a policías el uso de la fuerza letal contra las pandillas en abril de 2020. Nayib Bukele aprobó el régimen de excepción y declaró el estado de emergencia en El Salvador. Durante la aplicación del régimen de excepción hasta febrero de 2022, el ministro de Justicia y Seguridad Pública aseguró que más de 60.000 pandilleros y personas vinculadas a las estructuras de las pandillas se mantienen en las cárceles. Entre ellos, 859 cabecillas de las estructuras de la Mara Salvatrucha, Mara Barrio 18 y Mara Mao Mao, y además 10 de los 15 líderes de la pandilla Mara Salvatrucha estaban entre rejas. Además, Nayib Bukele ordenó retirar todo símbolo que esté en la calle o en los cementerios relacionado con las pandillas, y aquí vemos cómo están rompiendo las lápidas de los pandilleros muertos. Una cuadrilla de trabajadores llegaron con martillos y mazos grandes, los que utilizaron para derribar los monumentos construidos para los pandilleros muertos de las maras. Algunas tumbas tenían incluso fotos de los líderes y símbolos de la pandilla, pero todo eso fue derribado por orden del presidente en su lucha contra las pandillas. Incluso en los cementerios había zonas destinadas para los pandilleros. Además, también se prohibió cualquier seña con los dedos de las manos que tenga relación con las pandillas. Aparte de declarar la guerra a los pandilleros y de asegurar la seguridad de los salvadoreños, Nayib Bukele también se centró en temas sociales, tales como medidas antiinflación de la economía. Bukele se comprometió a sancionar a los transportistas que aumentaban las tarifas establecidas por la ley. Bukele también ha promovido el surf como parte del mercado turístico salvadoreño. A día de hoy, los salvadoreños le consideran el mejor presidente del mundo, sobre todo por su dureza contra las pandillas, pero deteniendo a tantos pandilleros, nos hacemos la pregunta de dónde los va a meter, cómo es esa cárcel. Eso lo dejamos para el próximo vídeo, donde te hablaré de la cárcel más grande de Latinoamérica, con capacidad para más de 40.000 presos, construida por Nayib Bukele, para que sea el nuevo hogar de los pandilleros. Hasta aquí llega el vídeo, espero que te haya gustado. De ser así, deja tu like, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!